Buenos días a todos, o buenas tardes, dependiendo de dónde están. Gracias a todos por venir. Vamos a empezar en un par de minutos, pero quiero dejar un par de minutos para que todos puedan llegar. Entonces, vamos a esperar un momento o dos. Y mientras esperamos, me gustaría escuchar de dónde están. Así que pueden usar tenemos un área de chat y un área de Q&A. En el área de chat pueden compartir en qué países están. Yo estoy viviendo por el momento en Guatemala. Hola. Tenemos Carlos de El Salvador. Hola, Carlos. Y Alberto de México. Abigail también está en Guatemala. Buenísimo. España, mucho gusto a todos. Otros guatemaltecos. Buenísimo. Hola, Albert. Yo conozco a Albert. Madrid, California. Buenísimo. Hola a todos. Chile. Bueno. Y Alberto, ¿dónde está en México? ¿Estás en el DF? ¿O otros de Guatemala? Buenísimo. Hola, Humberto. Cuernavaca, Morelos. No lo conozco, pero acabo de tomar una breve vacación en la ciudad, en la capital. Muy bonito, la verdad. Bueno, ok, ya tenemos 22. Entonces yo creo que podemos empezar y nosotros van a llegar cuando llegan. Entonces, 45 minutos al sur. Buenísimo. Mi nombre es Tara y yo trabajo por Holacracy One. He trabajado ahí por 4 años. Para empezar, quisiera decir que el español no es mi lengua materna, pero soy por el momento, uno de solamente 2 coaches de Holacracy, coaches certificados que hablan español. Y por eso yo estoy aquí con ustedes. Y mi propósito para la próxima hora que tenemos juntos es darles un tour breve de Holacracy. Hay muchísimo que hablar, entonces no creo que sería posible contestar todas sus preguntas, pero sin embargo quisiera darles un vistazo como general de lo que es una manera nueva y radical de organizar el esquema de poder de su organización. Vamos a tener unos 45 minutos más o menos para la presentación principal. Después voy a dejar el resto del tiempo para responder a sus preguntas. Van a ver que tenemos esta área de chat que están usando, pero también tenemos otra área que se llama Q&A, otro botón. Y mi colega Laura, que también está aquí con nosotros, va a estar seleccionando preguntas para mí desde esta área. Así que al escribirlas ahí nos aseguramos que no se nos pasen por alto en el stream de mensajes del chat. Pero siempre pueden usar este área de chat para compartir sus pensamientos, inquietudes o solo para comunicarse unos con otros. ¿Ok? Creo que eso es toda la logística de la presentación y vamos a empezar entonces. Y yo voy a compartir mi pantalla. Ya, pueden ver la presentación, ¿sí? Ok. Y tengo que asegurar que yo puedo ver el chat. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Entonces, vamos a empezar con una chiquita historia de Holacracy. Fue creado en 2001 y nuestro fundador, Brian Robertson, es un emprendedor que había fundado una compañía de software. Y él comenzó a usar esta empresa como un laboratorio. Quería experimentar con nuevas maneras de organizarse. Él tenía varias quejas sobre la manera en que operan las organizaciones hoy en día.
había notado de que hasta las organizaciones mejor administradas tenían la tendencia de dejar a un lado la sabiduría de algunos de sus empleados. Ahora les explico lo que quiero decir con esto. Estemos usando Holacracy o no, cada individuo en una organización puede percibir información importante sobre lo que está pasando en la compañía. Y cada persona tiene acceso a información que está diferente y una perspectiva que está distinta de los desafíos que la organización debe resolver. A veces puede ser más fácil de entender esto mediante una metáfora. Y entonces quisiera que piensen en tu carro, si tienen. Me imagino que tiene un indicador de gasolina, un velocímetro, un termostato, una luz que indica si hay un problema con el motor. Y cada uno de esos indicadores tiene información que sería valioso para ti como conductor. Entonces, aunque el tanque puede estar lleno y el termostato esté frío, puede que tengas que detener el auto si está encendida la luz de check engine, ¿verdad? Pero en las organizaciones tradicionales tenemos otra tendencia. Tenemos una tendencia de invalidar la información que viene de un individuo si está fuera de línea con la información que nos presentan los demás. Y esto realmente sería el equivalente de seguir conduciendo aún con el check engine encendido, simplemente porque todo lo demás está bien. Como seres humanos, nuestra capacidad de sentir, de percibir las cosas que están saliendo mal o que se pueden mejorar, es una de nuestras mayores capacidades. Entonces, cuando Brian empezó a formular Holacracy, lo que él estaba buscando era crear un sistema en el cual la información percibida por cada individuo, sin importar su rango, pudiera ser procesada de una manera significativa hacia una mejora organizacional. Entonces, quiero preguntarles algo. Piensen en una vez cuando ustedes o alguien más han tenido información, tal vez una idea, que pudiera llevar a un cambio positivo en su organización. ¿Cuáles factores, en este caso, han limitado su capacidad de usar esta información para catalizar un cambio? Y pueden usar el área de chat para compartir. Quisiera escuchar sus respuestas y experiencias con esto. Voy a dejar un par de segundos para pensar y responder. No saber a quién comunicar. Ah, sí. Eso sí he escuchado varias veces, que a veces hay capas de gerentes o jefes que uno tiene que superar. No sabe exactamente quién tiene el poder de hacer la decisión en sí, o tal vez en otros casos hay demasiadas personas involucradas en esta decisión, así que realmente eso puede presentar una barrera. ¿Qué más? El riesgo al cambio. Y después tiene el miedo que no te escuchen o te juzguen. Sí, el riesgo del cambio, yo creo que esto del status quo, que queremos mantener el status quo, yo creo que sí hay un bias en las organizaciones tradicionales hacia esto. Y el miedo también representa si estamos realmente tratando de convencer a alguien con poder de tomar una decisión, realmente nosotros estamos asumiendo el riesgo de si esto no va a funcionar. Cierto. ¿Qué más? La alta dirección resistente al cambio, sí. Sí, exactamente. Si simplemente era una empleada normal y mi opinión no contaba, sí, exactamente. Si realmente no tenemos este poder y no es nuestro lugar para hacerlo, puede ser que no nos escuchan. Bueno, hay un montón de burocracia, falta de empatía, hay muchas respuestas buenas aquí, falta de autoridad para hacer decisiones. Gracias a todos por compartir. Entonces, voy a compartir lo que tengo escrito aquí, porque
van a encontrar lo interesante. Nosotros hemos dado esta presentación, yo diría, tal vez miles de veces ya, en todas partes del mundo, desde Dubái hasta Ámsterdam, con organizaciones de distintos tamaños, diferentes industrias, con una variedad de gente. Y lo interesante es que siempre escuchamos casi las mismas respuestas, ¿sí? Burocracia, miedo, políticas, el jefe, resistencia al cambio, falta de compromiso, y hay otros aquí, análisis, parálisis, problemas de comunicación, que escuchamos un poco sobre esto. Y entonces, esto, ¿qué nos dice? Nos dice que hay algo universal en nuestra experiencia de estos problemas. Es interesante. Y si estos problemas son tan universales, ¿por qué no lo hemos solucionado aún? Generalmente, yo creo que pensamos que no hay un problema con el sistema, sino que hay un problema con los participantes dentro del sistema. Realmente tendemos a echar la culpa a los actores, o nosotros, los trabajadores dentro del sistema. La mayoría de gente cree que si estamos experimentando falta de compromiso de parte de los empleados, burocracia, reuniones tediosas, etc. Entonces tenemos que tal vez mejorar nuestro liderazgo o nuestra gerencia para solucionarlo. Entonces, hoy durante esta hora que tenemos juntos, quisiera invitarlos a reformular este problema. ¿Qué tal si las organizaciones tradicionales están diseñadas perfectamente para generar estos resultados? En otras palabras, ¿qué tal si no estamos haciendo nada mal, sino que hay algo en el diseño de nuestras organizaciones que predecible y consistentemente lleva a estos resultados? Y si esto es cierto, aunque sea una hipótesis, significa que para sobreponernos de estos problemas necesitamos desafiar la manera fundamental en que nos organizamos. Necesitamos cambiar la manera en que separamos el trabajo, por ejemplo, dividimos el poder, decidimos quién puede tomar cuáles decisiones. Vamos a tener que cambiar el centro absoluto de cómo organizamos si queremos tener la oportunidad de cambiar estos patrones. Entonces, hablemos un poco de la manera en la cual estamos acostumbrados a organizarnos. Estamos acostumbrados generalmente a lo que se puede llamar una jerarquía de administración. La hemos estado usando por mucho tiempo en las organizaciones, perfeccionándola con el tiempo. Yo creo que el tipo de jerarquía moderna que usamos en nuestras empresas tiene más de un siglo de existir. Y si tiene tanto tiempo de existir, algo bueno debe tener. Entonces, quisiera, antes de que hablamos de un replacement para este sistema, vamos a hablar de los beneficios del sistema que estamos usando hoy en día. Entonces, quisiera escuchar de ustedes qué beneficios nos brinda la jerarquía tradicional. Vamos a platicar un momento de esto. Control, ¿ok? Sí, no sé exactamente qué quiere decir con control, pero algo que he escuchado, orden, que he escuchado con frecuencia es este de alineamiento, que nos permite realmente hacer decisiones, asegurar que todos estamos remando en la misma dirección y podemos dividir las responsabilidades. ¿Puede repetir la pregunta? Sí. La pregunta es, ¿cuáles son los beneficios que nos brinda la jerarquía tradicional? Certeza a quién reportar mi trabajo. Eso sí, si realmente tenemos una cadena de responsabilización y siempre sabemos a quién estoy responsable, a quién tengo que entregar mis resultados. Si hay un problema es la culpa del jefe. Bueno, si esto realmente nos libera un poco algunos de nosotros de la responsabilidad para todas las decisiones, y en otros casos cae fuerte en los hombros de los jefes. La satisfacción de tener poder y control sobre el resto. Autocracia.
ok, con la toma de decisiones, poder visualizar un plan de crecimiento claro y orden. Sí, podemos poner una mapa. Yo creo que eso es parecido a lo que hemos ya hablado un poco, ¿verdad? Que sabemos quién tiene la responsabilidad en qué área, etcétera. Procesos estandarizados. Sí, sí, seguramente. Seguridad, ok, hay un montón, hay un montón. Entonces, pueden seguir compartiendo porque yo creo que es muy importante que realmente nos reconocemos cuáles son estos beneficios, porque si estamos hablando de reemplazarlo con algo más, realmente queremos asegurarnos que no estamos deshaciendo de los beneficios de este sistema. Entonces, es obvio que hay algunas cosas que nos provee esta jerarquía que son necesarias. Necesitamos poder dividir y distribuir el trabajo. Necesitamos alineamiento entre distintas personas y departamentos. Responsabilización, necesitamos saber quién va a hacer qué y quién va a tomar cuáles decisiones. Esto nos permite coordinar el trabajo y generalmente también como crecer las empresas a estos multinacionales que tenemos. Realmente nos permite coordinar el trabajo en grande escala. Pero este es el truco. No necesariamente necesitamos una jerarquía de administración para tener estas cosas. Tal vez haya una mejor manera. Y de esto realmente se trata Holacracy. Es una alternativa a la jerarquía de administración. Entonces, ¿qué es Holacracy? La manera en que yo lo explico a veces es decir que es una alternativa al liderazgo tradicional, otra manera de coordinar el trabajo de una empresa que no conlleve estos efectos secundarios dañinos que hemos hablado. Y cuando yo digo que es una alternativa, quiero hacer una pausa aquí para aclarar algo importante, algo que tal vez no sería tan obvio al principio de conocer a Holacracy. Holacracy no es como una metodología de negocio que se puede leer en un libro y después aplicar en su empresa y seguir haciendo las cosas de la misma manera. No es algo que se puede agregar a la jerarquía tradicional. No es una herramienta o una metodología en este sentido. No puede coexistir con la jerarquía tradicional. Implementar Holacracy en su organización representaría un cambio fundamental y total, otra manera de dividir el poder, otra manera de operar. A veces nos referimos a Holacracy como un cambio de sistema de operativa para su organización, porque va a modificar la manera fundamental en que el poder opera dentro de ella. Y ahora vamos a hablar un poco más de cómo funciona este nuevo sistema operativo. No sé si han escuchado de Zappos, pueden compartir sí o no, pero para compartir solo un poquito, es una de las empresas más reconocidas que ha adoptado Holacracy. Ellos venden zapatos y ropa en línea y han tenido, son famosos más que todo para la cultura de su empresa y la manera en que siempre han sido un poco experimentales, aún antes que Holacracy. Pero su fundador, Tony Hsieh, encontró en Holacracy la solución a un problema que ya había intentado solucionar. Tony notó que cuando una ciudad crece, su nivel de productividad aumenta. Pero lo opuesto es cierto dentro de las empresas. Cuando una empresa crece, generalmente su nivel de productividad va bajando. Y Tony se preguntó por qué será esto. En Holacracy One nosotros creemos que tiene que ver con este sistema operativo que estamos usando para organizarnos en las empresas. Porque este sistema que usamos dentro de las organizaciones realmente es un sistema muy distinto a la manera en que nos organizamos al nivel de la sociedad. Se puede observar que dentro de cualquier ciudad hay un sistema de reglas o leyes que permite a los ciudadanos organizar su vida sin que alguien esté supervisando o dando órdenes específicas para cada actividad. Se puede decir que hay un marco, un esquema en que nosotros como individuos tenemos la libertad de escoger cómo manejar nuestro propio
tiempo y energía dentro de este esquema. Siempre y cuando no no rompemos ninguna norma. Esto permite que la ciudad crezca con más productividad que de la que habría si alguien estuviera observando, por ejemplo, a todos los ciudadanos y tratando de organizar todas sus actividades. Para darles un ejemplo, si yo quiero pintar las paredes de mi cocina, simplemente puedo hacerlo, ¿verdad? No tengo que reunirme con nadie para pedir permiso, etc. Pero esto es realmente lo que solemos hacer dentro de la mayoría de nuestras empresas. Si queremos hacer algo fuera de lo rutinario, generalmente tenemos que pedir permiso del jefe. Y muchas veces el jefe no quiere tener esta responsabilidad para aprobar cada cosita que alguien quiere cambiar. Este ejemplo de pintar era un ejemplo que un CEO me dio, que él tenía que dar permiso para pintar las paredes de su empresa y él no quería estar a cargo de este tipo de decisiones. Una de las quejas más frecuentes de los CEOs que buscan quieren involucrarse menos en la toma de decisiones de sus empleados. Obviamente, este paradigma que estoy presentando realmente solo es una metáfora, tiene sus límites. Hay bastantes diferencias entre una ciudad y una empresa, pero la comparto aquí para ayudarles a empezar a conceptualizar lo que Holacracy ofrece. Lo que queremos con Holacracy es ofrecer a las empresas este tipo de orden que tenemos en nuestras ciudades. Un orden que es descentralizado y flexible, en vez de un orden que se impone desde arriba hasta abajo. En una ciudad, la autonomía de cada individuo es evidente, pero para tener este nivel de autonomía también se necesita, y esto es clave, tener reglas específicas y claras. Esto es lo que nos permite actuar con libertad. Entonces, una idea errónea con respecto a Holacracy que he leído en uno de los artículos es que no tenemos reglas y que es un sistema anárquico. En realidad, si deciden en algún momento explorar más de Holacracy, van a ver que en realidad es lo opuesto totalmente. Con Holacracy hay reglas que son mucho más claras, mucho más explícitas y que son justamente estas reglas que nos permiten actuar con empoderamiento. En las organizaciones sí tenemos límites, eso es cierto, pero estos límites no son como las leyes, porque no son explícitas. Son normas generalmente que son implícitas. Sí, es cierto que existen políticas oficiales, pero muchas de las reglas de las organizaciones no están escritas y solo podemos aprenderlas observando el comportamiento de otros. Esto es realmente, ustedes escribieron el miedo como una barrera al cambio. Esto es parte del problema. Por ser invisible, no podemos verificar estas normas, no podemos realmente cambiarlos porque no tenemos este acceso a ellos. Con el liderazgo jerárquico es muy común no arriesgarse a hacer cosas outside the box porque no creemos que tenemos la autoridad para tomar decisiones de mayor responsabilidad. O también puede ser común pedir permiso o platicar con otros sobre cualquier decisión que nos requiere actuar fuera de lo que está asignada a nosotros. El resultado de estas normas implícitas realmente es que la mayoría de decisiones pueden quedar calladas o pueden terminar acumuladas en el escritorio de un jefe abrumado. Y también, y esto es menos visible, pero la empresa pierde el beneficio de la sabiduría de los que están más abajo en la jerarquía. No podemos cuantificar esta pérdida, pero es real. Entonces, ¿cómo funciona Holacracy en cuanto a estos límites y libertades? Y quiero darles algunos ejemplos concretos para que puedan empezar a ver cómo funciona. Lo que están viendo aquí es un ejemplo de lo que nosotros llamamos un rol al estilo Holacracy. Cuando una empresa adopta Holacracy, uno de los primeros pasos, aunque
es que empiezan a usar un software. Este software se llama GlassFrog, que están viendo aquí, para visualizar el trabajo de cada miembro del equipo. GlassFrog es accesible para todos los miembros de la organización en todo momento, así que eso realmente es un paso que nos ayuda a establecer y aclarar las responsabilidades y también las autoridades de cada socio. Cada rol tiene algunos elementos que son fijos. Tiene un nombre, en este caso Holacracy Spokesperson, tiene un purpose o un propósito, crystallize and convey the Holacracy brand, reveal its why to the world, y tiene algunas accountabilities o responsabilidades. Brian, mi colega, cumple este rol y su purpose, como ya hablamos, es crystallize and convey the Holacracy brand, reveal its why to the world. Los propósitos siempre suelen sonar muy elevados y idealizados. Este es porque no son tareas, son metas a futuro que siempre tenemos que tener en mente cuando estamos actuando. Vamos a hablar un poco más de esto en un par de minutos. En cambio, van a ver que los accountabilities son mucho más específicos. Cada accountability representa una actividad o una tarea que uno hace con regularidad, y esta es la parte más importante, que los demás quieren poder esperar de uno. Entonces, Brian, como spokesperson, tiene la primera responsabilidad, dice, assessing invitations for speaking opportunities presented by other roles, and accepting or declining those invitations based on impact versus cost analysis. Eso quiere decir más o menos que si alguien más en la organización ha encontrado una oportunidad para dar una presentación sobre Holacracy, siempre sabe a quién consultar para aceptarlo o no. Y si esta persona no sabe exactamente quién tiene esta responsabilidad, son nuevos en la organización o algo así, pueden entrar a GlassFrog, buscar, por ejemplo, speaking invitations o speaking opportunities o algo así, y este rol va a aparecer en su búsqueda. Entonces, esta es una de las diferencias más grandes entre un rol y un job description en una empresa tradicional. No sé qué tan seguido ustedes consultan los job descriptions de sus colegas para saber qué pueden esperar de ellos, pero generalmente no es muy común, no es parte de la práctica diaria. Pero yo, en mi caso, yo consulto GlassFrog varias veces al día, hasta 10, 20 veces al día, si quiero saber a quién puedo depender para algo. Otra gran diferencia entre los job descriptions tradicionales y los roles en Holacracy es que en Holacracy tomamos un puesto grande, por ejemplo, gerente de mercadeo, y lo vamos dividiendo en diferentes roles, cada uno con su enfoque, su purpose y sus propias tareas y responsabilidades. Entonces, una persona no realmente ocupa solo una plaza, un rol. Yo en Holacracy One yo ocupo más de 29 roles divididos entre 10 equipos. Aunque suena abrumador, realmente no es. Y como empresa, este cambio de puestos grandes a roles pequeños les permite mucho más flexibilidad para asignar las personas a diferentes puestos conforme con sus habilidades. Entonces, yo tengo varios roles entre varios equipos que tienen que ver con, por ejemplo, escribir, porque eso es una fortaleza que tengo. Entonces, no tengo que limitarme a solo ocupar un rol que tiene estas responsabilidades asignadas. Puedo llenar varios roles conforme a mis fortalezas. Volviendo a ese rol, una persona no tiene que sentirse limitada a solo ocuparse de cumpliendo estos accountabilities. En cuanto al purpose, una regla importante en Holacracy es que cada persona puede hacer lo que considera necesario para llevarla a cabo, a menos que una regla explícita se lo impida.
Y quiero resaltar este punto porque aquí lo dice, porque es una forma generalmente totalmente contraria a la que estamos acostumbrados. Como ya mencionamos, en la jerarquía tradicional, si uno quiere hacer algo fuera de la rutina, generalmente tiene que pedir permiso o tiene que socializar la idea con sus colegas para obtener permiso. En Holacracy es diferente, cada uno funciona más o menos como el CEO de su rol y puedo actuar como protagonista en la búsqueda de maneras de llevar a cabo el trabajo de su rol. Entonces, Brian tiene la autoridad en este ejemplo de tomar cualquier acción que pueda ayudarle a cumplir su propósito a menos que existe una regla que la prohíba. Por ejemplo, aunque no está escrito aquí en los accountability, si él quiere escribir un blog post y compartirlo, puede hacerlo simplemente, al menos que exista una regla. Pero con toda esa libertad para actuar, vamos a hablar un poco de los límites que tenemos que respetar. Lo que están viendo aquí es otro rol, Web Architect, ha sido mi colega Olivier aquí. Este rol también tiene estos elementos de un purpose, los accountabilities, pero además van a ver que tiene otro elemento, el domain. Y el domain, que es una propiedad que pertenece a un rol específico. Y cómo funciona dentro de las empresas que usan Holacracy como una propiedad real. Si tú tienes un carro, puedes prestarlo a tus amigos, pero eso no significa que ellos pueden usarlo cuando quieren, a menos que tengan tu permiso explícito. Aquí el rol de Web Architect sirve como el dueño del sitio de web de Holacracy, porque lo tiene asignado como su domain. Entonces, Olivier tiene la autoridad, tiene el derecho de ofrecer acceso al website a otros roles en la organización, pero el poder de decisión de cómo y cuándo queda en sus manos. Y gracias a la libertad que nos da Holacracy, estos límites realmente son muy importantes. Y representa otra diferencia entre nuestro método y la jerarquía tradicional, en la cual el poder está concentrado generalmente en los jefes. Si el CEO de una organización tradicional quisiera poner algo en el sitio de web, en la mayoría de empresas simplemente se tendría que hacer. Al contrario, en Holacracy el poder está distribuido entre todo el equipo. La persona que llena el papel de Web Architect tiene la última palabra con respecto a la información que aparecerá en el sitio web. Entonces, incluso hasta el CEO tendría que pedirle permiso a él para hacer algún cambio al website. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos accountabilities, roles y domains? ¿Quiénes pueden agregarlas? ¿Bajo cuáles condiciones? Como pudieron ver, cada rol tiene varios accountabilities, algunos tienen un domain, pero algo importante es que estos accountabilities y domains no existían desde la formación de la organización. Fueron agregados paulatinamente en reuniones mensuales especiales que se llaman governance meetings, reuniones de gobernanza. Por ejemplo, volviendo al rol de Web Architect. En este momento, el rol de Web Architect no tenía este domain al principio. En este momento, Holacracy One era una empresa chiquita. Empezamos con, yo creo que 3, 4 miembros. Y cualquiera podía agregar cosas al sitio para promovernos. Eso nos funcionó en este contexto de un equipo pequeño. Pero cuando empezamos a crecer, poco a poco resultó que había mucha gente que tenía acceso al sitio de web y eran haciendo cambios al sitio de web y se volvió un poco desordenado. Entonces, viendo y como el Web Architect tiene este purpose, que está realmente responsable para cuidar este sitio de web, entonces Olivier propuso agregar este domain al rol de Web Architect para asegurarse de la consistencia y calidad del sitio.
Y pasa lo mismo con los accountabilities. Volviendo al rol de Brian, muchos roles comienzan con solo un purpose o solo una accountability. Esto es muy, muy, muy común, especialmente cuando están aperturando un nuevo parte del negocio o haciendo algo nuevo, empiezan chiquitos. Pero cuando cuando uno de sus colegas quiere poder esperar algo nuevo de este rol, ellos hacen la propuesta en esta reunión de gobernanza. Hace algunos años, no sé, yo creo que hace 4 años ya, alguien decidió que debiéramos escribir un libro sobre el método de Holacracy. Y cuando quisieran asignar esta tarea a una persona, porque no realmente existía en ninguna parte de la organización en este momento, alguien trajo la propuesta a la reunión de gobernanza y al final se agregó a la responsabilidad a este rol. Y pueden ver aquí este accountability para writing and revising the Holacracy book. Ahí está. Y ese es otro punto de los accountabilities, que uno no está haciendo todos estos accountabilities en todo momento. Realmente existen aquí para que lo demás sepa que pueden esperar algo de uno, pero no está haciendo todo en todo momento. Entonces, volviendo a algo que no hacemos nunca es intentar definir todos los domains o todas las accountabilities desde un principio. Es algo que vemos a veces con los novatos de Holacracy que quieren captar todo lo que hace uno. ¿Y por qué no? Porque si tenemos muchos domains, entonces nadie podría hacer nada. Se crea un domain en Holacracy, no es tan común crear un domain exclusiva y solamente lo hace cuando haya una necesidad. Y es lo mismo también con los accountabilities. La idea con los accountabilities no es captar una lista exhaustiva de todo que uno hace durante el curso del día o mes, sino captar solamente las responsabilidades para las cuales los demás pueden depender de él o ella, o especialmente cuando haya un conflicto entre dos personas de si debo estar responsable para este o no, pueden traerlo a la reunión de gobernanza y agregarlo como responsabilidad para aclararlo. Entonces, ¿qué sucede en esta reunión de gobernanza? En estas reuniones se realizan estos cambios a accountabilities, roles y domains. Y la gobernanza es una reunión generalmente mensual, aunque el ritmo va a depender de cada equipo. Y durante esta reunión, cualquier miembro del equipo puede proponer un cambio para mejorar su desempeño o el de alguien más. Este proceso nos da una manera de actualizar la estructura de la organización conforme a las necesidades actuales del negocio. El equipo de outreach que se visualiza aquí no representa un grupo de gente. Van a ver que lo que están escrito aquí no son nombres de roles. Y contiene el web architect, Holacracy spokesperson y también otros. En nuestra organización tenemos, yo creo que ahora 13 círculos y cada uno va a tener sus propias reuniones de gobernanza en las cuales se proponen y discuten estos posibles cambios a su propia estructura. Y algo muy bonito de este proceso es que cualquier persona puede traer sus propuestas, desde un empleado que era anteriormente muy baja en este jerarquía tradicional, hasta el fundador de la empresa. Tienen los mismos derechos dentro de este proceso. Si alguien quiere hacer un cambio para mejorar su trabajo, tampoco tiene que entrar en juegos políticos con sus colegas para obtener permiso, solamente necesita llegar a esta reunión de gobernanza y hacer una propuesta. Otro punto es que la idea de una propuesta no es crear una propuesta perfecta, porque esto realmente es un concepto mental de los humanos, no existe en la realidad. Pero lo que estamos tratando de hacer es crear algo que valga la pena comenzar a intentar.
Entonces, no importa tanto si a los demás, los otros miembros del equipo no les gusta la empresa, no creen que va a funcionar, porque siempre habrá más reuniones donde se podría proponer una modificación a la propuesta si no funciona. Entonces es una procesa paulitina, realmente bueno, se hace poco a poco. Y lo que sí exigimos saber es si a alguien se le puede ocurrir alguna razón por la cual esta propuesta podría causar daño al círculo o al trabajo de un rol dentro del círculo. Si alguien ve algún posible daño, entonces tenemos un proceso para hacer sugerencias, para plantear objeciones y integrar estas sugerencias a la propuesta. Entonces, es un proceso colaborativo, pero no es un proceso de decisión por consenso. Esta es una distinción importante. No se necesita que todos estén de acuerdo para hacer algún cambio, para proceder. Siempre tenemos que asegurarnos que este cambio no vaya a causar daño y que vaya a solucionar la tensión de la persona que lo propuso. Algo más que quisiera aclarar, que a veces se puede ser un poco confuso, es que el proceso de gobernanza no consiste en la toma de decisiones específicas de las operaciones. Consiste en observar el patrón de decisiones que tomamos como equipo y mejorar este patrón. Entonces, no vamos a usar este proceso para decidir algo específico. No voy a traer una propuesta a la reunión de, quiero proponer que vamos a cobrar X para este taller, o quisiera proponer que movimos nuestros talleres a esta nueva ubicación, por ejemplo. Estos son decisiones específicas. Lo que sí podemos decidir dentro del proceso de gobernanza es cuál rol debe tomar estas decisiones, quién debe estar a cargo o tener la autoridad de tomar estas decisiones y qué límites deben tomar en cuenta cuando toman una decisión, qué queremos que ellos respeten cuando están usando su autoridad. Al final de cada reunión de gobernanza, cualquier cambio a un rol o una responsabilidad se va a quedar guardado en los registros de gobernanza y eso permite que los que no vinieron a la reunión también tienen acceso a la actualizada. Bueno, el tiempo va volando, entonces voy a intentar ir un poco más rápido para que tengamos tiempo para las preguntas. Cada cambio que hacemos es a través del proceso de gobernanza es basado en lo que nosotros llamamos una tensión. Y yo sé que la tensión suele tener una connotación negativa, pero en Holacracy una tensión no es algo negativo. Simplemente representa el sentimiento que uno tiene cuando se da cuenta que hay una brecha entre la manera en que se está trabajando actualmente hoy en día y la manera en que se podría estar trabajando. Podría ser un reto, una oportunidad, algo positivo, pero estas tensiones son lo que usamos para evolucionar la estructura de la organización. Volviendo al ejemplo de Olivier, cuando él propuso agregar un domain al rol del Web Architect, se estaba basando en una tensión real y específica que él había notado. Demasiadas personas estaban haciendo cambios al sitio y se volvió un poco desordenado. No entramos a estas reuniones para intentar diseñar la organización ideal, solo hacemos una propuesta a la vez. No estamos haciendo un gran reorg del equipo, estamos haciendo una propuesta a la vez basado en una tensión real y tenemos que entrar con un ejemplo de la tensión y cómo lo hemos percibido desde uno de nuestros roles. En la jerarquía tradicional es muy común que cada 2 o 3 años una empresa busque reorganizarse de una manera muy drástica, de los reorgs, y esos cambios generalmente se imponen desde arriba y a veces mejor dicho, frecuentemente no toman en cuenta las necesidades de los equipos o empleados que están
hasta abajo. En Holacracy es diferente, los cambios suceden al nivel del equipo y esos cambios se vuelven muchos más pequeños y muchos más paulatinos. Ahora hemos visto dos roles y un círculo, y aquí pueden ver nuestra organización entera que usa Holacracy. Cada círculo aquí representa un equipo con roles adentro, entonces training es un equipo que está a cargo de entregar los talleres, outreach está a cargo de hacer todo el de marketing, etc. Y cada círculo verde o azul, estos y también estos, representa un rol. El General Company Circle, aquí, se puede llamarlo el GCC, es el equipo superior de la organización que abarca todo lo demás. Bueno, nosotros tenemos un board también, pero el board tiene, esto es otro rollo que no vamos a entrar hoy, pero en general el General Company Circle es lo que la mayoría de empresas tienen, que abarca los demás equipos. Y este círculo general también tiene sus reuniones mensuales de gobernanza y con representantes de cada uno de los círculos que abarca, incluyendo outreach, training, back office ops. Un representante de cada uno de esos equipos va a llegar a esta reunión de gobernanza y participar representando la estructura de su equipo, o representando su equipo. Entonces, Holacracy en grande escala. Muchas personas preguntan si Holacracy puede funcionar a grande escala. Y lo que ven aquí es una imagen de Zappos, pero esto era hace varios años. Zappos yo creo que ahora tiene 1,400 personas más o menos. Y aún hay un ejemplo más grande en Rusia que tiene más que 2,000 personas, si no estoy mal. Obviamente el nivel de complejidad sube cuando la organización crece, conforme agrega más roles y círculos, pero podrán ver entonces que Holacracy sí funciona en cualquier escala, sea pequeño o grande. Y bueno, ok. Como ya Holacracy es una nueva manera totalmente de cómo operar. Entonces, siendo tan nuevo, ¿cómo podemos saber qué está permitido con Holacracy y qué está fuera de los límites? Lo que están viendo aquí es una foto de la constitución de Holacracy. Todas las organizaciones que operan con Holacracy usan estas mismas reglas y estas se encuentran en la constitución. La constitución no va a decirles cómo hacer el mercadeo, cómo operar sus organizaciones. Lo que sí define es cómo usar Holacracy. Entonces, define cómo funciona este proceso de gobernanza, define qué tipo de autoridad y autonomía tiene uno cuando llena un rol, por ejemplo. Entonces, se puede decir que la Constitución sirve como base de super reglas que sirven como guías y nos ayudan a definir estos roles, accountabilities, domains y reglas de nuestra propia organización. Entonces, nuestra estructura y nuestras reglas van a variar entre una y otra organización. Esta parte sí es muy personalizada y flexible dentro de su contexto, pero lo que no va a cambiar son estas super reglas que guían cómo vamos a ir personalizando la estructura y las reglas de nuestra organización. El proceso de adoptar Holacracy dentro de su organización empieza cuando el CEO firma un documento cediendo su poder a la Constitución. Es un acto simbólico, pero también es importante porque indica desde que ahora en adelante la autoridad no va a existir dentro de esta persona no representa el poder, pero va a existir en la Constitución, que la Constitución va a ser la autoridad más alta de la empresa. Y este es un cambio obviamente radical y pasarán generalmente 6 meses con el apoyo correcto antes de ver un retorno en la inversión. Esto es para decir que ellos realmente empiezan a cachar
el rollo realmente empiezan a entender cómo usar estas reglas de Holacracy dentro de 6 meses, es lo que hemos visto. Pero los efectos más profundos a veces toman años para manifestarse. Ok, esta parte no voy a pasar mucho tiempo, pero pueden ver, estos son los cambios claves que uno ve con Holacracy, que vamos de estos job descriptions que son estáticas a roles que se pueden evolucionar, se pueden cambiar, se pueden actualizar. Vamos a una autoridad delegada que viene del CEO hasta gerentes, a una autoridad constitucional. La autoridad representa el poder más principal dentro de la organización. Vamos de estos reorgs grandes que pasan 2 o 3 años a estas iteraciones impulsadas siempre por una atención real. Y vamos de alineamiento por políticas, donde uno tiene que realmente pedir permiso o convencer a las colegas para hacer algo, a alineamiento usando gobernanza como la base de los límites que hay que respetar o las autoridades para tomar decisiones. Y el resultado es lo que nosotros a veces llamamos una nueva tecnología social. Reemplaza la jerarquía que concentra el poder en una persona con un proceso que distribuye la autoridad a través de toda la organización. El resultado, si se hace bien, es que se genera mucho más productividad, mucho más creatividad, que toda esta sabiduría, tenemos acceso a toda esta sabiduría que existe a todos los niveles de la organización. Un par de cosas que quiero mencionar. Tenemos un entrenamiento de 4 días y medio que se llama un Practitioner Training. Lo hacemos en Amsterdam, generalmente cada 2 o 3 meses. En los Estados Unidos, una vez al año. Yo creo que para los que están conectando desde México o Ecuador, estas áreas, Guatemala, tenemos uno en Austin en octubre. Sería lo más cerca, yo creo que para ustedes. Pueden encontrar la lista de eventos próximos en nuestro sitio de web. Yo recomiendo, si están pensando en adoptar dentro de su equipo, que primero, la primera cosa que hay que hacer es exponerse, tener una experiencia con Holacracy. Pueden hacer esto contratando un consultor para entregar un discovery session dentro de su equipo, o pueden asistir a uno de estos taster workshops que tenemos en línea. Hay el libro de Holacracy, está disponible en español, pero algo muy importante es que si están pensando en algún momento en adoptar Holacracy, que hay que realmente pensarlo bien, porque es un cambio radical y hay que realmente buscar el apoyo correcto, porque este es realmente totalmente nuevo, es radical, es disruptive, y es muy difícil. Estas reglas que están en la Constitución no se puede aprender leyéndolo, realmente hay que aprenderlo en la práctica. Ok, entonces, pasamos a las preguntas. Quisiera asegurar que puedo responder a las preguntas que tienen aquí. Entonces, parece que Juan Manuel ha compartido algunos. Un amigo empresario tiene un taller metalúrgico y él quiere que la empresa funcione sin que él se encuentre en la empresa. Si podría hacer con Holacracy. La verdad es que, Juan Manuel, que no sé exactamente porque no conozco a su amigo y no conozco el contexto de la empresa. Holacracy no se puede decir que está creado por alguna industria o algún tipo de organización. Realmente se puede personalizar a cualquier contexto, pero con el tiempo hemos visto que sí hay ciertos factores que influyen que si va a tener éxito en adoptar Holacracy o no. Uno de esos realmente es la cultura de la empresa y el nivel de, ¿cómo podría ponerlo? La apertura o el nivel de interés que tiene el CEO. Porque el CEO al final de cuentas es el que tiene que firmar la Constitución y que tiene que ser realmente dispuesto a hacer algunos cambios en la manera en que él está haciendo las cosas. Si alguien puede afectar
una adopción de Holacracy, la persona que tiene la más influencia es el CEO. Así que él tiene que realmente estar comprometido con la idea y también la cultura de la empresa, qué tan experimental es, qué tan abierto a cambio es, qué tanta cultura de intentar cosas nuevas tiene. Todo esto puede influir. Entonces voy a ir a Claudia. ¿Cómo es la estructura de salarios? En la estructura tradicional se paga de acuerdo a es una buena pregunta. De acuerdo a la descripción del cargo, el cual es estático. Aquí los roles pueden ir cambiando como se hace. Entonces, muy buena pregunta, Claudia. Gracias. Una cosa que tiene que cambiar con Holacracy es que no se puede pagar a uno por un rol que está llenando. Los roles dentro de una reunión de gobernanza pueden aparecer y pueden desaparecer. Y yo hoy estoy llenando 29 roles, pero yo creo que en un año el número, la cantidad de roles que voy a estar llenando va a cambiar. Entonces, lo que vemos con Holacracy es que realmente tenemos que encontrar otra manera se puede usar el mismo proceso de evaluar, pero tiene que encontrar otra manera de asociar el desempeño de uno con un salario. Yo he visto muy buenos ejemplos. Hay una empresa en Ámsterdam que realmente para eso voy a cambiar a inglés porque no quisiera poder expresarme de una manera más libre. But this organization in Amsterdam has created a matrix where they look at the strengths of each person, and they've created sort of different levels where they see that someone, for example, certain types of work, clusters of work, like administrative work, is paid at a certain level. Strategic work is paid at a different type of level. Software engineering work is paid at a different type of level. So what they look at is the overall gestalt of what you are doing. So when I first started at Holacracy One, I was doing administrative work 4.5 years ago, and I was getting paid a certain salary level. And now that I'm doing more strategic and coaching work, that's taking up most of my time. Most of my roles reflect that type of work, so I'm making that type of salary. So that's one way in which companies are handling that question. Gracias, Claudia. ¿Sabes si existe alguna empresa en Chile que haya adoptado Holacracy? Sé que hay una empresa en Argentina que lo ha adoptado y al final de esta reunión, de este seminario, vamos a mandarles algunos enlaces, un enlace a este video y también podemos compartir, tenemos una lista que realmente no es exhaustiva, no incluye todas las empresas que están practicando Holacracy, porque nosotros no estamos al tanto de todos que están practicando Holacracy. Pero sí, esa es una lista parcial de las empresas que están usando Holacracy y pueden ir y mirar. Yo creo que tenemos 300 o algo en esta lista. Y ya. Ok, voy a ir a Andrew. Hola, ¿quién toma la decisión de que alguien no cumple las responsabilidades y hay que desvincularlo de la organización? Perfecto. Evaluación de desempeño es una parte importante de la organización. Siempre hay que existir. La única cosa es que no necesariamente tiene que existir dentro del mismo rol de un jefe, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es empezamos a dividir estos roles y distribuir estas autoridades dentro de varios miembros del equipo. Entonces, lo que la mayoría de las empresas hacen es crear un nuevo rol y puede estar multi-filled, y eso quiere decir que pueden tener más de una persona que llena este rol, que van evaluando el desempeño y haciendo esas decisiones. Nosotros como empresa tenemos un rol y tenemos un proceso que usamos yo creo que tenemos una evaluación anual de cada persona y si vemos un problema,
Entonces, quiere decir que este grupo de roles va a empezar a usar este proceso para decidir si la persona hay que hacer un cambio, hay que tener una conversación difícil, hay que hacer algún pedido de esta persona o al final de cuentas hay que desvincularlo de la organización. Pero Holacracy no le va a dar una respuesta exacta de estas preguntas. Lo que va a hacer es darles un esquema, un marco dentro de lo cual se puede hacer estas decisiones. Puede usar este sistema de Holacracy para traer una propuesta de agregar este rol que va a hacer esta decisión o para proponer hacer un cambio a este proceso. Entonces puedes ir experimentando poco a poco y evolucionando el proceso que realmente funciona dentro del contexto de su empresa. ¿Qué más? Yo sé que estamos al tiempo, pero como yo hablé un poco más que había esperado. Yo puedo quedarme aquí unos 5 o 7 minutos más para responder a algunas otras preguntas. También si ustedes tienen que salir, gracias a todos por haber venido, pero yo voy a responder a algunas preguntas más. Entonces, Álvaro dice, ¿existe algún módulo Express que permite ensamblar grupos profesionales en formato de proyecto? Es decir, que tiene un inicio, un fin y que cada proyecto puede entrar y salir stakeholders. No sé si entiendo exactamente de dónde viene su pregunta, así que voy a responder lo mejor que puedo. Y es para decir que sí, Holacracy tiene este concepto de proyectos. Parte de la Constitución dice que cada persona está responsable, cada miembro de una empresa que usa Holacracy está responsable para mantener una lista de todos los proyectos y todas las acciones que está manteniendo en el servicio de sus roles. Entonces, tenemos, además de estas reuniones de gobernanza, también tenemos otra forma de reuniones, que son reuniones tácticas o reuniones operacionales. Generalmente tiene estas reuniones cada semana dentro de cada equipo. Y lo que hacen estas reuniones es brindar visibilidad a estos proyectos. Entonces, podemos platicar de los proyectos que uno está manejando, puede pedir un proyecto de alguien más o puede pedir una acción en servicio de un proyecto de alguien más. Entonces, no sé si esto responde a su pregunta, pero esto es más o menos lo que Holacracy tiene que decir con respecto a los proyectos. ¿Qué más? Sé que hay algunas personas compartiendo en el área del chat. Solo para que sepa, yo estoy mirando el área del Q&A. Claudia dice, puede implementarlo escogiendo un equipo pequeño, ejemplo, servicio al cliente para aprender antes de hacer la transformación a toda la empresa. Sí, Claudia, se puede y quisiera decir que esto es muy común. Generalmente lo que hacemos cuando nosotros empezamos a trabajar con una empresa, lo que hacemos es escoger, generalmente se puede escoger una business unit que está muy independiente, pero generalmente nosotros escogemos el equipo que abarca todo lo demás, el equipo más alto, porque como estaba mencionando anteriormente, el comportamiento de los jefes es influye mucho en el éxito de la adopción de Holacracy. Entonces, sí, pueden escoger un equipo y pueden decidir pasar 1 mes, 2 meses tratando de aprender las mecánicas de Holacracy, las reglas de Holacracy. Y el valor de en el largo plazo es que realmente da la oportunidad de primero ver los resultados, aunque como mencioné va a tomar un poco más que 2 o 3 meses para ver los resultados, pero más que todo lo que permite es que esta área
esta unidad de negocio va a tener la oportunidad de servir como ambassadors para el resto de la organización. Pueden servir como coaches, facilitadores, pueden servir como el grupo que va a enseñar a los otros y va a apoyar al resto de la organización en su transición a Holacracy. Entonces sí, recomendamos hacer si se puede. ¿Qué más? Carlos, ¿puede explicar un poco más de cómo funcionan los trainings que mencionó de 4 días, cómo poder obtener más información? Gracias, Carlos, por la pregunta, porque yo sé que yo realmente no di mucho tiempo a este tema porque, por falta de tiempo. Pero sí, se llama un practitioner training. Y realmente se llama así porque está diseñado para ayudarle a hacer, pero no sé qué está pasando con mi español, está pésimo, pero te va a ayudar a ser un buen practicante de Holacracy. En Holacracy hay algunos roles importantes como facilitador, etcétera, que tienen mucha autoridad y mucha importancia en la adopción de Holacracy. Pero este training está diseñado para ayudarle a practicar Holacracy. Entonces van a aprender cómo van las reuniones, qué pasa en una reunión de gobernanza, qué pasa en una reunión de táctica, cómo participar, qué está permitido, qué está fuera de los límites. También va a tener oportunidad de aprender las cosas que pasan fuera de las reuniones, porque una misconception con respecto a Holacracy es que solo son 2 formatos de reuniones y nada más. Pero en realidad, estas reuniones solo constituye una parte pequeña de la constitución. Hay muchas más reglas. Entonces hay que aprender, por ejemplo, este tema de proyectos y acciones y cómo manejar esto, cuál es el cambio desde un jefe tradicional a la función que tenemos, que es parecido dentro de Holacracy. Entonces, en este taller van a aprender todas estas reglas, no todas las reglas de Holacracy, pero al menos va a tocar a la mayoría. Y va a aprenderlos en la práctica, no por leyendo la Constitución, que realmente no está diseñado como un learning tool, está diseñado como una guía de referencia, pero va a aprender cómo es en la realidad. Gracias, Carlos. En tu experiencia, esa es pregunta de Abigail, ¿cómo es la propuesta de valor del empleado? ¿Qué componentes más relevantes? La propuesta de valor, como qué va a agregar o qué va a contribuir a la empresa que adopta Holacracy. Eso es que entiendo de la pregunta. Yo creo que la propuesta de valor sería primero lo que nosotros vemos, las empresas que buscan Holacracy, generalmente son los CEOs que son más abrumados, que vienen buscando nuestra ayuda y dicen que yo no puedo. Me preguntan por mi opinión en todo, no estamos moviendo con el ritmo que debemos, yo soy un bottleneck y no quiero que sea así. Tenemos algunos CEOs que dicen que, bueno, yo quisiera en algún momento dejar la empresa y ahora no puedo porque no tengo la confianza que va a seguir creciendo sin que yo esté ahí todo el día supervisando, dando órdenes, etc. Entonces, el valor, yo creo que principal para un CEO, un líder del equipo, es realmente fortalecer el liderazgo dentro de todo el equipo. Permitir que la empresa crezca y que haga buenas decisiones sin que él esté supervisando a todo. Otras cosas que hemos visto es que da mucho más agilidad a la empresa de largo plazo. Obviamente al principio, en estos primeros 6 meses de aprender la mecánica de Holacracy es un poco cumbersome. No se va a mover más rápido, se va a mover un poco más lento al principio. Pero de largo plazo, con estas reuniones de gobernanza, pueden crear un nuevo unidad de negocio de una vez cuando se necesita. Puede crear un nuevo rol cuando se necesita. La empresa tiene la habilidad de responder con mucho más habilidad a su entorno.
Sebastián Hernández. En tu experiencia, ¿cómo has visto que los trabajadores reaccionan ante esta forma de organización? ¿Mayormente con entusiasmo o miedo? Buena pregunta, Sebastián, y quisiera decir que realmente depende de cómo presenta, depende de una variedad de factores, pero una cosa que yo siempre digo a los que tienen interés en adoptar a Holacracy es que plantean el tema con el grupo de líderes que plantean el tema antes de hacer la decisión. Lo que algunos CEOs lo hacen es hacer la decisión, sí lo vamos a hacer, presentan al equipo, lo dice que lo vamos a hacer o lo vamos a hacer. Y obviamente, al final de cuentas, es la decisión del CEO. No estoy diciendo que no es. Realmente pueden bajar el nivel de miedo dentro del equipo si toma un approach que está un poco más suave. Y esto puede ser que, bueno, quisiera mostrarles todo este video, quisiera escuchar sus opiniones sobre el tema, quisiera que asisten este Taster Workshop y que me dan sus opiniones sobre el tema, cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas, etc. Esto influye mucho en la reacción de los trabajadores. Y después realmente va a depender de la cultura de la empresa, el nivel de responsabilización de las empresas y el carácter de cada uno. Hay algunos que van a sentirse muy alegre porque van a tener mucho más libertad para actuar. Qué bueno, ya no tengo que sentirme atascada con tanta frecuencia, puedo hacer decisiones. Y hay otros que realmente tal vez van a tener un poco de miedo porque no va a tener a alguien que le va a dar instrucciones y que van a tener que tomar un poco más de responsabilidad por las decisiones que están haciendo. Ok, voy a responder a una última, porque ya estamos en unos, 10 minutos después. Entonces, en las reuniones de gobernanza se dice que las decisiones no se toman en consenso. ¿Quién o cómo saber si apliquen o no las solicitudes? Bueno, no sé si entiendo cuando dices solicitudes, si quieres decir las propuestas o si quieres decir las objeciones, pero el proceso de gobernanza más o menos es que cualquier persona puede hacer una propuesta. Y esta propuesta, la única criteria que tiene que tener es que primero tiene que venir de uno de tus roles y que tiene que ayudarte a ti para solucionar la tensión. Si se ha asegurado de esto, quiere decir que es una propuesta válida. Esto no quiere decir que esta es una nueva parte de la estructura válida, pero al menos está válida como propuesta dentro de la reunión de gobernanza. Después tiene la oportunidad de plantear las objeciones. Las objeciones tienen que venir de un rol, tiene que verificar que va a causar algún daño y hay otra criteria también que tiene que decir que es algo que no existía desde antes, que realmente es algo creado por la propuesta. Tiene que decir que realmente no es poco probable que este daño pueda ocurrir, que es más que todo probable que va a ocurrir, etc. Y ahí tenemos un facilitador que ayuda a la persona para verificar a su propia objeción, si es válida o no. Tenemos una serie de preguntas que se usa, etc. Entonces, la facilitadora o el facilitador sí participa de una manera muy clave en este proceso para ayudar a los participantes a usar su criterio para decidir si este es válido conforme a las reglas de la Constitución. Pero sí tiene algunas dudas. Yo creo que tenemos una simulación de una reunión de gobernanza que pueden ver, pero mis sugerencias que sí pueden, que vienen a un Taster Workshop, porque va a darles la oportunidad de ver en la práctica cómo es una reunión de gobernanza y cómo es una reunión táctica. Entonces, yo estoy tratando de responder de mi mejor manera, pero realmente requiere un poco de experiencia para ver cómo es en realidad.
Entonces, gracias a todos por haber venido. Perdón que no he podido responder a todas sus preguntas. Si quieren, siempre pueden, yo creo que después de esta llamada también vamos a compartir un enlace donde se pueden hacer una cita con lo que se llama un Holacracy Advisor. Yo también soy un Holacracy Advisor, entonces si están contemplando perseguir este tema un poco más, quisieran saber más, yo te puedo ayudar, con gusto puedo responder a tus preguntas y ayudarles a entender cuál es el próximo paso en mi contexto. Entonces, muchas gracias a todos, mucho gusto y nos vemos ojalá en algún otro momento. Gracias.